Llegó el nuevo capítulo de Berserk, el capítulo 384. Antes de analizar este nuevo capítulo, vamos a rememorar lo que pasó para que podamos estar al tanto. Pueden hacer clic o pulsar en la línea de tiempo de YouTube para adelantar el video si no quieren ver lo que pasó en capítulos anteriores y pasar directamente al análisis del capítulo de Berserk. Ahí se los dejé marcado. Tras la devastadora derrota de Guts a manos de Griffith y la destrucción de la isla de Skelling y el reino de Elfheim, el guerrero negro se sumerge en un estado de desesperanza absoluta. Casca, la mujer por la que ha luchado durante tanto tiempo, ha sido arrancada de su lado una vez más y, aunque sus compañeros logran rescatarlo y ponerlo a salvo en el barco de Roderick, pronto se hace evidente que su espíritu está roto. Su silencio, sus lágrimas y su impotencia reflejan a un hombre que ya no encuentra rumbo, atrapado entre el dolor de la pérdida y la certeza de que su enemigo es inalcanzable. El ataque repentino del Imperio Kushan y la posterior intervención de Rickard cambian el curso de los acontecimientos. Gracias a él, el grupo logra llegar hasta la capital del Imperio. Aunque la presencia de Guts no es recibida con entusiasmo, el protagonista es encadenado y confinado, pues incluso sus aliados temen la magnitud de lo que podría desatar. Más tarde, en el corazón del Imperio Kushan, los líderes tribales y el emperador se reúnen para discutir la amenaza que representa Griffith. Al principio, el emperador parece ningunear la situación, pero cambia de opinión al presenciar el mayor ataque que el imperio haya recibido. La aparición de hordas de criaturas del mundo astral profundo en sus tierras desata el caos, y en ese panorama de incertidumbre, Farnese brilla con una fuerza inesperada. La joven que alguna vez fue una fanática religiosa logra invocar un poderoso hechizo capaz de purificar un palacio entero, demostrando no solo el crecimiento de sus habilidades, sino también el papel crucial que está destinada a jugar en la lucha contra la oscuridad. Mientras tanto, el general Daiba aporta información importante sobre Griffith. Explica que no solo se trata de un simple conquistador, sino de un ser rodeado por poderes que trascienden lo humano y lo divino. Un líder cuyo ejército y respaldo espiritual lo convierten en una fuerza casi invencible. El emperador, aterrado, reconoce que otro ataque del ejército del halcón podría desmoronar por completo el imperio, recordándole la era oscura de Ganishka, la sombra de aquel tirano que alguna vez intentó convertirse en un dios y arrasó a su pueblo al sufrimiento. Se proyecta ahora sobre Griffith, capaz de someter al mundo entero bajo sus alas. En medio de la tensión, un grupo de monjes entra en la sala. Sus pasos son solemnes y sus rezos parecen sagrados, pero pronto se revela la verdad. No son clérigos, sino hechiceros que entonan cánticos arcanos para mantener a Guts en un estado de inconsciencia. El guerrero yace prisionero de sus conjuros, sellado como si fuese un arma demasiado peligrosa para dejar libre. Daiba revela entonces la causa de tal precaución. La marca del sacrificio que lleva en su cuello lo convierte en un faro para las criaturas del abismo, atrayendo el mal allí donde vaya. El emperador, dominado por el miedo, ordena su ejecución inmediata, pero Daiba lo convence de que matarlo podría traer consecuencias mucho peores. En lugar de eso, decide desterrarlo a un lugar remoto, un rincón olvidado que nadie pueda hallarlo ni sufrir por su maldición. Guts, reducido a una sombra de sí mismo, es arrastrado como una marioneta sin alma, caminando bajo el control absoluto de los hechiceros. Isidro y Pac lo observan desde la distancia, impotentes, rogando por un destello de su verdadera esencia, por una señal de que el guerrero indomable aún sigue ahí. El grupo lo conduce hasta un sepulcro sagrado, un domo ancestral cubierto por un árbol colosal destinado a sellar su presencia para siempre. Sin oponer resistencia, Guts entra como si fuera un cadáver en vida, aceptando su tumba. Silat, que lo contempla hasta el último instante, se marcha decepcionado, convencido de que el hombre que desafió a los dioses ya no existe. Pero justo en el momento final, cuando las enormes puertas comienzan a cerrarse, ocurre algo inesperado. Guts recupera un destello de conciencia. Sus ojos, antes vacíos, vuelven a brillar y giran lentamente la mirada hacia Pac. Guts se encuentra encerrado en el domo, en la oscuridad y solitario. Frente a él, un nenúfar flotando sobre una piscina que ocupa gran parte del escenario. Cae sobre él. De pronto, del techo comienza a descender unas extrañas sombras con forma de gotas que caen sobre él y lo rodean. La oscuridad que desprende lo ciega por completo. En el silencio absoluto, su mente se ve invadida por recuerdos. Piensa en Griffith, piensa en Casca, en esos días más luminosos de su vida, cuando todavía había esperanza, cuando tenía un propósito y una familia a la que amar. A medida que los recuerdos lo consumen, Guts comienza a hundirse junto al nenúfar. La planta lo envuelve, sus pétalos se cierran lentamente alrededor de su cuerpo hasta formar lo que parece un gigantesco huevo orgánico, sellando en su interior al guerrero negro.
El capítulo 384 arranca con Guts encerrado dentro del nenúfar, hundiéndose en las profundidades de aquella piscina, rodeado de espíritus malignos que intensifican sus peores recuerdos y experiencias desde que presenció el eclipse. Piensa en su pasado, cierra los ojos y respira, lamentándose de que las cosas no hayan salido como él hubiera querido. Se pregunta si realmente valió la pena vivir eso. Incluso llega a cuestionarse si habría sido mejor no haber conocido nunca a la banda del halcón. Claramente Guts siente un dolor profundo y una soledad similar a la que experimentó durante su infancia. Recordemos algo muy importante para entender este capítulo: el inicio del arco de Golden Age, donde se nos cuenta el origen de Guts. Nació de una madre colgada, cayó al suelo aún siendo un feto, y aún así sobrevivió. Una caravana que pasaba por el lugar lo recogió y una mujer decidió adoptarlo como su hijo. Gambino y los demás mercenarios lo consideraban de un mal augurio desde el principio, pero aún así lo aceptaron. Jisoo, la madre que adoptó a Guts, terminaría muriendo a causa de una enfermedad devastadora. Después, Gambino quedaría a cargo de él, de Guts, pero también acabaría muriendo tras revelarle que había vendido el cuerpo de Guts a un mercenario degenerado por unas pocas monedas de oro. Más adelante, Guts sería reclutado por la banda del halcón, quien eventualmente caerían en desgracia al ser sacrificados por Griffith. Casca, la mujer que amó, sufriría en repetidas ocasiones, pero aún así siempre fue el vínculo más cercano y humano que tuvo Guts. Cuando Griffith la secuestró, el protagonista sintió que lo había perdido absolutamente todo. Hay otro detalle importante: su espada. Desde niño, Guts utilizó su espada como un refugio emocional, y eso incluso puede verse en la adultez. Cada vez que atraviesa una situación desesperada, falló. Abraza su espada como quien se aferra a un peluche. Sin embargo, esta vez su espada le falló. En el último enfrentamiento contra Griffith no sirvió de nada. Guts sintió que había perdido otro compañero más. Este personaje ha vivido una pérdida constante. Perdió a quienes consideró figuras paternas, perdió a sus amigos, perdió a su familia, perdió a la mujer que amó e incluso perdió a aquello que siempre lo acompañó, su espada. Actualmente, Guts se encuentra en un punto donde ya no tiene intenciones de seguir peleando. Siente que nada vale la pena, no importa cuánto luche ni cuánto avance. Cree que estas tragedias siempre terminan alcanzándolo. En el capítulo 349 se nos muestra a Guts compartiendo una bebida con Serpico y Roderick. Así se muestra que al llegar a la isla de Skelling había recuperado parte de su espíritu y confianza. Por primera vez en mucho tiempo sintió la paz que tanto necesitaba. Lamentablemente esta isla terminaría siendo destruida por Griffith. Ahora entendemos por qué Guts siente que nada vale la pena. Volviendo al capítulo, la energía negativa lo rodeaba desde el exterior del nenúfar. La resignación y el dolor parecían arrastrarlo cada vez más profundo dentro de aquella extraña piscina. En ese momento aparece el espíritu de Flora junto a otros espíritus ancestrales para ayudarlo. Más adelante responderé qué son exactamente esos espíritus. Por ahora, sigamos. La forma astral de Flora se presenta ante él y le comunica que llegó el momento de conocerse verdaderamente a sí mismo, de ver lo que realmente es. Es ahí cuando comienza a revivir toda su vida en cuestión de segundos, observando cada detalle, desde la primera vez que abrió los ojos hasta el presente. Flora le explica que al haber nacido de un cuerpo sin vida y al haber escapado de la muerte, su existencia quedó dividida en dos, convirtiéndolo en una criatura similar a las de Glyphor, seres mitad físicos y mitad astrales. Con esa revelación, Guts finalmente sale del nenúfar, y ahí es donde termina el capítulo. Bueno, como dije anteriormente, salió un capítulo doble. Yo la verdad esto no me lo esperaba, me sorprendió. Realmente me pareció increíble de todas formas, porque hace mucho tiempo que no tenemos un capítulo doble de Berserk. Bueno, les voy a contar más o menos qué pasó en este nuevo capítulo, en el segundo capítulo que salió en este mes. Pasaron pocas cosas, pero fueron importantes al fin y al cabo. Por ejemplo, Guts en un momento se levanta del nenúfar donde él estaba encerrado, donde esa semilla, de ese nenúfar, de esa hoja. Guts se levanta, toca la pared en un momento y la empuja pero con una fuerza increíble, como que de repente se volvió Goku, ¿no? De repente se volvió Goku. Recordemos que esas puertas, las puertas de aquel templo donde Guts estaba encerrado, eran pesadas, se necesitó dos hombres fuertes del Imperio Kushan, ¿no? Esos pelados, ¿viste? Esos musculosos, grandes pelados, se necesitaron dos y aún así les costó un poco moverlas. Imagínate que Guts lo acaba de hacer con una sola mano. Y la mandó a volar a la puerta, dando a entender de que ahora es un tipo bastante fuerte. Y la explicación de que Guts consiguió esa fuerza se debe a que básicamente entendió de que él en realidad tiene una conexión especial desde su nacimiento con el Qliphoth. El Qliphoth es ese mundo donde están todas las bestias, todas esas criaturas, y en la profundidad está los monstruos, básicamente, los orcos, los trolls, etc. Es donde, por ejemplo, vive ese personaje que es como narigón, que tiene dos patitas sin brazos. Bueno, ese es del Qliphoth. Bueno, resulta que Guts es de ahí, descubrió que tiene una fuerza, una conexión espiritual y de que puede tener las mismas habilidades que Griffith tiene, al menos como humano y un poco también como semidios. Ahora, no es lo mismo que un miembro de la mano divina. Guts no es lo mismo que un miembro de la mano divina. Quiero saber qué otros poderes más les dieron, porque por ejemplo no creo que tenga el poder de desaparecer cosas o levantarlas o levitar, o por ejemplo de comprimir
cuerpos, carnes, objetos de la misma forma que Griffith lo tenía. Quiero saber si, por ejemplo, es capaz de traspasar ciertos objetos. No sé si se acuerdan que en el último enfrentamiento que Guts tuvo contra Griffith, en un momento Guts lo intenta cortar a Griffith, lo intenta atacar, pero es como que la espada lo atravesaba a Griffith. Esto ha sucedido en varias ocasiones, de que inclusive le han tirado flechas a Griffith y es como que lo atravesaba, no lo tocaba, ¿me entienden? Yo quiero saber si Guts tiene esa misma habilidad. Si tiene esa misma habilidad sería increíble, estaríamos hablando de un tipo que realmente ya es indestructible para el mortal promedio del mundo de Berserk, ¿no? Bueno, hay otro panel en un momento donde Guts cierra el puño y rompe las cadenas que lo tenían así como encadenado, enjaulado, ¿me entienden? Lo destruye, dando a entender de que ahora ya sí, directamente es Goku, básicamente. Después tenemos a los personajes reaccionando a esto y es como que cuando lo miran a Guts saliendo de este templo, es como que se dan cuenta de que algo raro hay en él, algo nuevo pasó, algo pasó con Guts. No es el mismo Guts. Y miren chicos, yo les voy a ser sincero, yo siento que el Guts que acaba de salir es el espadachín negro, básicamente. Siento que renació el espadachín negro, algo que nosotros estábamos esperando hace muchísimos años. Y de que, de hecho creo que desapareció en el arco de la mansión del bosque, ¿no? En el arco de la mansión del bosque, cuando apareció Shierke, cuando apareció Flora, es como en un momento Guts ahí dejó de ser ese luchador y comenzó a ser más un protector. Algunos hacen chiste con este tema y dice que a partir de ese capítulo, de ese arco en específico, cuando apareció Shierke por primera vez, como que Guts se empezó a comportar más como un maestro jardinero, porque claro, tenés a Isidro, tenés a Shierke, después tenés a tenías a Casca, que en ese momento no estaba recuperada, y después tenías a Farnese, que en ese momento era impulsiva y madura. Es como que el tipo era maestro jardinero, y ahora en los capítulos nuevos de ahora es como que Guts comenzó a ser o que aparenta volver a ser ese hombre fuerte, ese hombre con confianza. Y ahora yo creo que Guts descubrió de que en realidad tiene más fuerza de lo que él cree. Pero recordemos que Guts, a pesar de haber visto elfos, a pesar de haber visto trolls, él siempre fue medio reacio al tema de la magia. Él nunca creyó en la magia. Hay varios capítulos, de hecho, que demuestran, o sea, en los primeros capítulos tipo Golden Age, que siempre es medio como que no creía tanto en la magia. A pesar de haberlo visto, es como que siempre la rechazó. Como en el capítulo ese donde Shierke le quiere dar un hacha con magia espiritual de la tierra. Y Shierke le quiere dar esa hacha, como con eso por ahí pudo haber hecho terremotos y toda la cosa, pero como que Guts lo rechaza y se queda con su Dragon Slayer. Entonces, eso me indica de que Guts siempre fue medio reacio a tener un cierto contacto con la magia, como que siempre, si no le quedaba otra, bueno, lo aceptaba, como cuando le pusieron ese sello de bloqueo en la marca del sacrificio. Pero no sé, es algo como que ahora de que Guts finalmente terminó entendiendo de que tiene que aceptar la magia, es como que ahora pudo desbloquear ese modo. Eso es lo que creo yo. No sé si ustedes están a favor de lo que digo, si no, bueno, déjenme en la caja de comentarios a ver qué opinan ustedes. Estoy muy interesado en ver qué opinan al respecto. Este capítulo me pareció bastante interesante y ahora vamos a hacer un análisis bien completo de los dos capítulos anteriores, del capítulo anterior y de este capítulo un poco más al detalle, porque también han sucedido otras cosas más que vale la pena hablar. Posiblemente muchos de ustedes se han quedado algo confundidos, así que estoy acá para explicar paso a paso qué es lo que acaba de suceder en este capítulo. Como dije anteriormente, voy a empezar explicando qué son los espíritus que aparecen alrededor de Flora. Esos seres que vemos ahí son elementales espirituales, algo que tanto Flora como Shierke ya lo habían explicado anteriormente en el manga. Primero recordemos quién es Flora. Es la maestra de Shierke, fue expulsada de Skelling por realizar un encantamiento prohibido, fue compañera del rey Geyserik, es decir, conoció a Skull Knight cuando todavía era humano, y actualmente ayuda al grupo de Guts de una forma muy similar a la del propio Skull Knight. Aparece en situaciones extremas, interviene y luego desaparece. Presten atención a este detalle. Los espíritus que acompañan a Flora son elementales. Shierke habla de ellos en el capítulo 203 del tomo 23, si no recuerdo mal, donde explica que tanto los objetos como ciertos individuos pueden ser protegidos por estas entidades. Por ejemplo, la capa de Sérpico está vinculada a los elementales de viento, la daga de Isidro a los elementales de fuego, Shierke utiliza elementales de agua y Guts incluso tenía la posibilidad de obtener un hacha ligada a los elementales de tierra, pero decidió rechazarlas a último momento. Si avanzamos hasta el tomo 25 capítulo
capítulo 207 vemos cómo la magia de Sierke está acompañada por espíritus conscientes que participan activamente en sus hechizos. Esto es algo que Berserk siempre mostró, pero que generalmente pasa desapercibido. Ahora quiero hablar de la revelación más importante del capítulo, el hecho de que Guts sea mitad astral, mitad físico. Por suerte, esta información ya lo había mencionado en uno de mis videos viejos hace bastante tiempo, donde explicaba cómo funcionaba el mundo físico y el mundo astral dentro de Berserk. En aquel análisis habíamos usado a Griffith como ejemplo, ya que su existencia parece estar dividida en tres partes. Por un lado está su forma astral, Femto. Por otro lado, su cuerpo físico, Griffith. Y finalmente está el niño de la luna, quien toma el control durante las noches de luna llena. Algo que quizás expliqué mal en su momento fue decir que Guts se había convertido en una existencia mitad física y mitad astral desde el eclipse. Este capítulo parece aclarar que en realidad esta condición existe desde su nacimiento. Quizás eso también explica por qué Guts puede verse afectado por la bestia de la oscuridad. Ahora bien, en el capítulo 215 del tomo 25 del manga, Sierke y el grupo de Guts llegan a un lugar llamado Lifehold. Sierke describe este sitio como un lugar donde se reúnen aquellos corazones sumidos en la oscuridad y agrega: el mundo astral y el físico están superpuestos de una manera demasiado marcada. Esto no es normal. Repito, esto aparece en el capítulo 215 del tomo 25. Con lo que reveló este capítulo reciente, podríamos interpretar que Guts nació bajo esas mismas condiciones, un humano completamente desarrollado, pero enlazado desde el nacimiento en la región oscura del mundo astral, el Glyphod. Otra cosa interesante que parece reforzarse es que todos los eventos del eclipse transcurren en la zona más profunda del Glyphod. Eso explicaría por qué Slam, miembro de la mano divina, pudo manifestarse ahí sin ningún problema. Y también conecta con el capítulo 219, cuando Guts estuvo a punto de activar el Beherit común que lleva en el bolsillo. Parece que tanto los humanos como ciertos objetos dentro del universo de Berserk pueden existir en una especie de estado bidimensional, mitad astral, mitad físico. Un ejemplo de esto podría ser la armadura Berserker o inclusive la espada de Guts. Si hacemos memoria, la espada de Guts fue forjada en una antigua región cargada de energía astral, una tierra ancestral vinculada a los elfos y enanos, algo que Skull Knight menciona en el capítulo 92 del manga. Les pido disculpas si por momentos sueno demasiado técnico o excesivamente friki. Intento acompañar cada dato con el número del capítulo para que ustedes mismos puedan revisarlo y sacar sus propias conclusiones. Déjenme en la caja de comentarios qué opinan al respecto. Nos vemos, bye.